Bueno, y como les decía, tenemos el gusto con Nicolás de recibir esta noche al doctor Martín Casares, que es el subsecretario de Política Criminal, y desde esa posición es el encargado de constituir el régimen que uno le llama del arrepentido, de protección de testigos. Vamos a charlar con el doctor Casares sobre estas novedades que a lo mejor para los penalistas no son tan novedades, pero que para la opinión pública en general suenan como algo disruptivo, como algo de lo que recién nos estamos enterando. Muy bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Martín. Muchas gracias a los dos. Primero me gustaría que nos describas un poco qué significa esta aparición de los arrepentidos en la escena judicial argentina. Perfecto. Bueno, como bien decías vos, en primer lugar nosotros tenemos que tener en claro que la figura del arrepentido existía en algunas pocas leyes especiales que quizás no son tan conocidas para la población en general y que además, vale decir la verdad, no eran tan usadas. Eran usadas en temas de droga, en temas de secuestros extorsivos, de terrorismo internacional, y la última incorporación es a la ley de lavado de activos, que es por la cual declara Fariña. ¿Por qué no se usaba la figura? Bueno, acá es una pregunta interesante que yo creo tiene que ver un poco con dos cosas. Quizás con que no contábamos con gran cantidad de causas judiciales que ameritaran el uso de eso. La problemática de los delitos complejos, del crimen organizado, es una problemática relativamente reciente, de los últimos 20 años. Estas leyes, ya te digo, son la última ley es del 2011. Y, por otro lado, y en paralelo, la Ley Nacional de Protección de Testigos, que crea la Dirección de Protección de Testigos y establece el paquete de medidas para cuidar a todas aquellas personas que colaboren con una investigación, también es relativamente reciente y mayoritariamente se usaba en casos de lesa humanidad y de trata, en los cuales quienes colaboraban con una investigación judicial, competencia de la justicia federal, eran principalmente los testigos. A partir de estas intervenciones, los jueces, en el marco de un proceso judicial que decidían, un poco lo que vos decías, que había un aporte eficaz a una investigación en curso de manera trascendente, disponían el ingreso de estas personas a el programa de protección de testigos. Este programa básicamente tiene como... ¿Sí? Antes de entrar en eso, por favor. ¿Cuánto tiene que ver que hay otro gobierno para que alguien se arrepienta? Es decir, cambió la escena política y me arrepiento porque sé que ahora no está aquel que va a ser la víctima de mi arrepentimiento como para sancionarme, perseguirme o empeorarme eventualmente mi situación. Espera, yo quiero agregar una. Estamos hablando que el gobierno quiere mandar una ley del arrepentido. Ya tenemos una entonces. O sea, ¿qué agregaría una ley del arrepentido? ¿Para qué es necesaria? Bueno, ambas dos son preguntas interesantes. Una la interpreto más por el tema de los incentivos y de los mensajes, ¿no?, que se manda desde el sistema judicial a todas aquellas personas que, imputadas o no, tengan algún tipo de información que pueda colaborar de manera eficaz en una causa judicial. Y yendo a tu pregunta, Nicolás, nosotros teníamos previsto la ley de arrepentido para algunas causas, algunos supuestos federales en los cuales no estaba contemplado el tema de corrupción. De hecho, el tema de Fariña es una causa que está caratulada como lavado de activos. Lo que nosotros necesitamos es, en vez de tener varios supuestos específicos en leyes especiales, es contar con una normativa general que nos permita darle a los jueces y los fiscales herramientas en todos los delitos que ellos consideren complejos o que consideren que hay crimen organizado, para que se le pueda aplicar estos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios son, dependiendo obviamente el modelo que nosotros utilicemos, desde la rebaja de la pena, básicamente se puede bajar en 1/3 el máximo o el mínimo, hasta la propia exhibición. Esto siempre queda, dependiendo del sistema, a consideración del juez, en un sistema inquisitivo o mixto como el que tenemos hoy vigente, y si fuéramos hacia un sistema acusatorio, quedaría en cabeza del fiscal, que negocia con el imputado justamente
cuál va a ser la contraprestación de la información que él le dé. Es interesante porque detrás de todo esto hay una decisión de política criminal de decir, bueno, de alguna manera el Estado está condonando, perdonando a una persona que ha cometido un ilícito y que está probado porque quizás ya está detenida, como bien decías, se le está concediendo uno o más beneficios o incluso extinguir la acción. Venimos a enterarnos ahora de que en Argentina hay testigos protegidos. En Argentina, como en las películas. En Argentina, y que hay más de uno, que aparte de uno famoso hay otros más. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se los protege? ¿Cómo es el sistema en concreto? Bueno, bárbaro. Entonces, a partir de una declaración u orden judicial que básicamente lo que establece es una valoración respecto de que la información que me proveyó Nicolás es una información eficaz y trascendente a la investigación que estás llevando. Eso es una evaluación jurídico-judicial. Se ordena, se dispone el ingreso de la persona al programa de testigos. Y luego... Ahora, la valoración para un testigo protegido es que la información que provee es importante en una causa o que esté en peligro. Ahí va. Y una segunda valoración, esta es más bien jurídica, que es que exista un riesgo cierto. Un riesgo cierto ya sea para tu vida o para la integridad física tuya y de quienes te rodean. Estas dos evaluaciones, que son una jurídica judicial y otra más bien que tiene que ver con las cuestiones de seguridad, se hacen por parte del juez y por parte del Director Nacional de Protección de Testigos, que es un especialista en materia de seguridad. A partir de esta evaluación, lo que se disponen, y esto ya lo dispone el Ministerio de Justicia, es un paquete de medidas concretas aplicables a este caso, teniendo en cuenta las particularidades. Por ejemplo, en el caso de Fariña, las medidas, el paquete de medidas dispuestas no pasa por ocultarlo o cambiarle la identidad, que sería posible, como mencionabas vos al principio, sino más bien a fortalecer la seguridad y que cuente con un operativo que lo cuide las 24 horas del día y si desea trasladarse y demás, porque recordemos que en la actualidad Fariña se encuentra en libertad. Entonces, a Fariña no es una persona muy pública que vos la quieras esconder cuando cualquier persona lo podría reconocer. Entonces, apuntás las medidas al caso concreto para que sean eficaces. Martín, sí. Uno ve muchas películas, ¿no? Entonces, te tengo acá y te voy a preguntar, ¿existe también en Argentina que a un testigo le cambian la identidad, lo llevan a otra ciudad, le cambian el nombre y dicen, ahora vos hay trabajás, algunos exfuncionarios ahora que se vos están dejando la barba. Ahora vos trabajás de soldador en la empresa ¿sí? Exactamente. A ver, no solo lo prevé la ley, sino que existe gente relocalizada con otras identidades nuevas que ha dado vuelta la página de su vida y que está haciendo otra vida luego de que se terminan todos los procesos judiciales, ¿no? En este caso está recién empezando la situación. ¿Cuántos testigos hay en esta condición en la Argentina? No te podría decir el número exacto, pero son cientos. No los relocalizados, la totalidad. La relocalización y cambio de identidad es la medida más extrema y no se ha usado mucho. Hablamos de qué delitos provienen, de qué causas, de qué tipo de causas. Bueno, de mayor a menor en cantidad de casos tenemos gente de lesa humanidad, de trata de personas, de drogas y después de otras leyes que pueden ser secuestros extorsivos o estas pocas leyes especiales del fuero federal. ¿Cuánto más eficaz se vuelve realmente el sistema penal para esta figura? Por ejemplo, la fantasía de que, bueno, dadas las circunstancias en que se desarrollaron las primeras horas del hallazgo del cadáver de Nisman, etcétera, nunca vamos a saber muy bien cómo fue, salvo que alguien se quiebre, etcétera. Hay esa fantasía. ¿Eso es cierto o es una fantasía? No, bueno, tendríamos que cotejarlo con resultados concretos, pero lo que hoy tenemos es que el fuero federal que investiga delitos complejos y crimen organizado demora una causa, la instrucción, su investigación, alrededor de 14 años, y que llega solo el 3%, entendemos nosotros que es porque no se cuenta con estas medidas y estos incentivos que necesitamos y que queremos ofrecerle al Poder Judicial, al Ministerio Público, para que puedan hacer su tarea. Aparte de los jueces. Aparte de los jueces, que bueno, es otro punto, pero vos fíjate un tema muy interesante. En el Código
procesal penal que se aprobó el año pasado y que nosotros suspendimos, no solo no estaba incorporada la posibilidad de la figura del arrepentido, sino que en la figura que legislaba el juicio abreviado estaba expresamente prohibido que el uso de información que surgía de un acuerdo entre el imputado y el fiscal para inculpar a otra persona. Prácticamente no solo no se había incluido, sino que se vedaba todo tipo de posibilidad de que esto suceda. El otro día yo hablaba con un diputado de la oposición, ayer. Bueno, en la oposición hay varios proyectos de ley del arrepentido. Hay creo que de Margarita Stolbizer, hay de Sergio Massa y Graciela Camaño, y me decía, mira, nosotros durante la campaña nos alentaban mucho, sobre todo los empresarios, etcétera, había como una especie de aspiración, de regeneración o de depuración, y ahora nos dicen, bueno, a ver, bajen un cambio, a ver cómo va a ser esto, no va a ser una imprudencia. ¿Cómo pensás que la clase dirigente recibe estas novedades? Bueno, esperemos que acompañe la clase dirigente. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la indicación del ministro de Justicia, no solo de trabajar en estas leyes parche para mejorar los resultados del sistema penal, que son las que están entrando al Congreso ahora y que forman parte de leyes que se necesitan para que el sistema judicial funcione mejor. Por ejemplo, fortalecer y agregar más tribunales orales federales, sí. Por esto que decías vos de la cantidad de la duración de los procesos, como también ir hacia el mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo no tenemos que tener algunas leyes especiales con delitos, sino el Código Procesal Penal, un capítulo con, además de medidas especiales de investigación, un proceso que pueda ser aplicable siempre que se trate de delitos complejos, que básicamente son los del Fuero Federal, no algunos pocos delitos. Te hago una última pregunta. Por favor. Ustedes tienen pensado mandar una ley de penalización de las empresas que están incursas en casos de corrupción. Bueno, en Brasil es todo un tema ese, hay creo que más de 2 decenas de empresarios de primera jerarquía, sobre todo del rubro de la construcción, presos. ¿Qué características tendría esa ley? Bueno, básicamente esta es una ley que se está trabajando desde la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y es un requerimiento para que la Argentina pueda ingresar a la OCDE. Y se trata de la posibilidad de generar responsabilidad penal en estas personas jurídicas por casos de sobornos transnacionales. En principio se está evaluando esa posibilidad. Solo transnacionales. Solo puntual. Pero el año que viene, con esto de que te decía, del mediano y largo plazo, nosotros tenemos pensado dar ese debate en el Código Penal de fondo, porque en realidad, si no, estamos modificando pequeñas leyes que, bueno, nos orientan la política criminal y el sistema judicial hacia una mayor efectividad en algunos supuestos, pero lo ideal y lo aconsejable sería revisar los códigos y la normativa de fondo para evitar este tipo de vacíos legales, superposiciones y demás. Martín Casares, subsecretario de Política Criminal, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido clarísimo, muy interesante.